Las estrellas siempre habían parecido tan tranquilas y pacíficas, incluso durante siglos. Civilizaciones de toda la galaxia pensaban que la Tierra era solo otro planeta primitivo, una roca azul escondida en un sistema remanso. Nada más que vida silvestre y bípedos emocionales débiles, tratando de sobrevivir a la orden galáctica. Tuvo miles de informes archivados bajo la tierra, poco notable e inhóspito para la cultura avanzada sin amenaza inmediata. Ese fue su primer error. El capitán Zier del dominio Ullert no quería la asignación, que él estaba demasiado condecorado para una misión como esta, cuidando niños a un cazatalentos tripulación, orbitando un planeta lleno de mamíferos ruidosos y entretenimiento. Barató transmisiones, insultando que había visto una guerra real librada en las guerras sangrientas de lideradas flotas contra el Imperio Morcati. La Tierra era una broma, pero la broma se detuvo las 3 horas después de aterrizar. El equipo Scout nunca regresó. Habían aterrizado en un parque rural del sector norteamericano, en algún lugar llamado Montana según los mapas terrestres obsoletos. Habían traducido un área boscosa con asentamientos dispersos y tecnología mínima. Señales de que se suponía que era seguro. Vera había aprobado la caída. Él mismo confiado que el pequeño equipo de 6 seres recolectaría las muestras, instaló balizas de monitoreo y regresaría por la noche. Pero él puso el sol, la tierra se oscureció y el equipo guardó silencio. No hubo señales, no hubo llamadas de socorro. Acaba de desaparecer el barco de Ziva. El Terrenax flotaba en órbita baja, cubierto de tecnología humana. Se paró en la plataforma de observación mirando el planeta de abajo con una creciente sensación de inquietud. Algo andaba muy mal. Andante equivocado. La voz del navegante rompió el silencio. Estamos recibiendo una transmisión encriptada, vieja frecuencia, pero viene de la superficie. Javar frunció el ceño. Reprodúzcalo. El audio crujía distorsionada, pero era inconfundiblemente una voz humana. No deberías haber venido aquí, decía calma, medida demasiado calma, y luego una segunda voz más fría. Sabemos lo que estás buscando. Hemos estado esperando. Savars, la sangre corría fría. Rastrearlo ahora. Su tripulación. Datos de extracción codificados que se bloquean en las coordenadas que estaban cerca del original zona de aterrizaje. Misma área, mismos árboles, pero diferentes ahora. Los árboles se habían ido. Capitán quemado. El oficial táctico dijo, ojos muy abiertos. El barco explorador ha sido desmantelado. No hay señales del equipo. Pero, hay algo de lo contrario. Una imagen hueca proyectaba sobre ellos una estructura tosca, pero eficiente, construida de las barreras de escombros, sensores perimetrales, cámaras y de pie. Entre ellas todos eran humanos armados listos. Pusieron nuestra propia tecnología en contra. ¿Vosotros? Murmuró Zivar, en menos de un día. Ninguna especie era tan rápida. A menos que, emitió la orden. Él mismo un escuadrón de recuperación, 10 de su mejor armadura, sigilos, rifles de plasma, amortiguadores neurales, entrando y saliendo, extracción rápida. Solo 2 lo lograron atrás. Y no estaban ilesos. A uno le faltaba una pierna, al otro le faltaba la mente, ojos destrozados, huecos, murmurando tonterías una y otra vez. Sonrieron mientras nos mató él. Seguía repitiendo. Sonrieron como si estuvieran hechos para eso. Sevar, finalmente comencé a entender que la Tierra no era primitiva. Se escondía esperando un planeta de depredadores ápice que habían evolucionado no para cazar animales, sino unos a otros por miles de años. La guerra no era solo una necesidad. Era una cultura, una religión. Y los humanos de la droga no eran pacíficos. Eran violencia perfeccionada
Y algunos el grupo seguía viendo los mensajes, no se detenían cada uno más claro, más dirija, que quiere una guerra. La voz humana dijo entonces bienvenido al infierno. El extraterrestre. El consejo no le creyó cuando el capitán Sear transmitió su informe de emergencia al alto del dominio Ular. Asamblea. Lo acusaron de exageración por dejar que algunas escaramuzas sacudieran su juicio, incluso después de verlas. Imágenes borrosas de las imágenes de humanos construyendo zonas de muerte, a partir de restos alienígenas riéndose mientras cazaban al escuadrón como presa. El Consejo lo descartó como una anomalía. AG, región primitiva. Lo llamaron tácticas sin refinar Jabbar. Sabía mejor que había visto docenas de especies. Luchan, él sabía la diferencia entre el caos y la violencia calculada. Lo que hicieron los humanos no fue pánico, no fue desesperación, fue metódicamente entrenado como si la guerra no fuera solo en su cultura. Estaba grabado en su ADN de regreso a la Tierra. El segundo dron de reconocimiento tenía a cabo de enviar nuevas imágenes. Esta vez no fueron solo unos pocos lugareños, armados los que tenían. Encontré algo enterrado profundamente debajo de una montaña. Algún tipo de instalación camuflada tan bien que incluso tecnología de escaneo de Dominion casi lo pierde. Pero una vez que lo encontraron, Sabar no pudo dejar de mirar fijamente las armas de alimentación, miles de ellas. No solo dispositivos de armas, prototipos de máquinas que ni siquiera el dominio pudo identificar. Algunas parecían antiguas, otros muy por delante de todo lo que los humanos deberían haber sido capaces de. Armas experimentales grabadas con advertencia, escritas a mano, proyecto de lectura de letreros Doomspiel. Y para usar solo si Dios nos abandona a nosotros y a las personas, humanos uniformados, trabajando día y noche. Señor, dijo una voz temblorosa de técnico. Hicimos una comparación de los símbolos encontrados en sus uniformes. Coincide con los datos de los propios archivos de la Tierra, emblemas militares. Pero esto no es oficial. El grupo no existe en sus bases de datos públicas. Los ojos de Zeibar se entrecerraron. Entonces, ¿quiénes demonios son? El técnico dudó. Creemos que se llaman a sí mismos el Bastión, una facción de defensa deshonesta, oculta, autónoma, posiblemente centenaria, como hay muchos que no sabemos. Que las señales se extienden por varios continentes. Es posible que haya docenas de estas instalaciones. Zir permaneció en silencio mirando abajo en la Tierra como si la estuviera viendo por primera vez. No un planeta débil, no un atraso, un alijo de armas. Finalmente entendió por qué no habían sido descubiertas antes que los humanos. O fueron imprudentes, fueron pacientes. Cada guerra, cada revolución, cada civil colapso no los había roto, los refinó, los endureció de repente. Ellas alarmas del barco sonaron. Objeto no identificado. Acercándose, gritó el navegante. Es que viene de la Tierra. Mira, girado hacia la ventana gráfica, justo a tiempo para verlo ardiendo. Un solo misil calientes a través del vacío, gritando hacia su órbita. No pensaban que los humanos pudieran lanzar eso. Rápido se equivocaron. Shields up. Zier, ladró él. El impacto sacudió el Chirinax y provocó que la mitad de la tripulación se estrellara contra las luces del piso. Se tallaron. Fuegos parpadeantes en la cubierta de ingeniería. No era un misil cualquiera. Fue diseñado con Dominiante Modified. Actualizó cómo habían obtenido acceso. Luego, recordó el primer equipo Scout. Su equipo, sus armas. Los humanos no solo los mataron, aprendió a devolver el fuego. Su segundo al mando pidió sangre goteando de Sobró. Sabar dudó su orgullo. Quería venganza. Su entrenamiento gritó por un Counter-Strike. Pero algo más profundo le retuvo un miedo primordial de que cuanto más empujaran, más humanos serían rebelados. ¿Y si esto fuera solo el comienzo? Todavía no, dijo Zibar su voz baja.
No estamos lidiando solo con otra especie. Hemos despertado algo viejo, algo hecho para guerra. Hubo silencio al otro lado de la cubierta. Mientras sus palabras se hundían luego, un nuevo mensaje apareció en la pantalla central. Otra transmisión terrestre, esta vez .5 IDEO. Un hombre se paró frente a un rifle Scout Pod Dominion en ruinas, colgado sobre su equipo táctico Mace, de mediados de los 40 sonriendo. Hemos leído tu historia. Dijo que luchas por la conquista, por el poder, por el ego. Dio un paso adelante, mirada fría y constante. Luchamos por la emoción de la pantalla. Se volvió negro y, por primera vez en su larga carrera empapada de sangre, el capitán Sibar sentí miedo. La flota del dominio llegó 2 días después. 10 barcos armados hasta los dientes cada uno, capaz de arrasar ciudades. La Asamblea Suprema finalmente había tomado Sibar en serio, aunque lo enmarcaron de manera diferente en su comunicado oficial. Una demostración de fuerza para reprimir las crecientes amenazas de las especies primitivas de la Tierra. Sibar no argumentó que las dejaran. Creo que fue una demostración de fuerza. Él sabía mejor que se paró en el puente de la Karnak, mirando fijamente a la formación de la flota, brillando en órbita sobre la Tierra masiva. Nudos de terror flotaban como dioses sobre el planeta, bloqueando partes del cielo. Para el humano promedio, mirando hacia arriba, parecerían nuevas estrellas o quizás presagios, pero ellos humanos no miraban hacia arriba con miedo de que se estuvieran preparando. Hemos interceptado más de 12 de transmisiones militares humanas, informó el oficial del COM, encriptadas en primero, pero ahora están abiertos de par en par, casi como si quisieran que los escucháramos. La mandíbula de Zier, apretada, reproducir eso. La voz que se escuchó no era el mismo hombre de antes. Era una mujer esta vez, claro, confiado y tranquilo. ¿Quieres bailar con monstruos? Ella dijo entonces, acércate. No mordemos a menos que lo pidas. Su voz era seguido de un desafío de coordenadas. El Consejo ordenó un ataque táctico a Ciudad Única, elegida por su ubicación remota y baja densidad civil, que quería un mensaje limpio, enviar o quemar Sibar. No se molestó en argumentar que había ya. Les advertí que el dominio no escuchó las advertencias que solo aprendieron a través de la sangre, que era el Dreadnought Valkyrion seleccionado para disparar. Cargó su matriz de plasma y lanzó un rayo del tamaño del sol hacia las coordenadas que la transmisión terrestre le había dado a la ciudad. Desapareció al principio. El dominio vitoreó hasta 30 minutos después, cuando el Valkyrion se quedó completamente a oscuras, sin comunicación, sin respuesta, ni siquiera un ping de socorro. Intentaron enviar una patrulla a investigar, pero ante la menor cruiser podría alcanzarlo un nuevo objeto. Apareció en su camino pequeño, rápido, hecho por humanos. Era una cápsula de transporte llena de soldados en exotrajes, lanzándose hacia el crucero como un cometa. Los humanos habían lanzado una partida de abordaje al espacio. Sir observó con horror mientras la transmisión en vivo del crucero parpadeaba. La tripulación luchó, pero fue caos. Estas no eran tropas terrestres sin entrenamiento, eran asesinos especializados. O viéndose como si hubieran hecho esto antes.
¿A quién demonios se entrena para abordar barcos en Zero? Gravedad en 7 minutos. El crucero estaba en silencio. Otro barco perdido. Zavar se estrelló su puño en la consola de comandos. ¿Cómo están haciendo esto? No tienen la tecnología, no. Tienen la infraestructura, tienen algo más. Le susurró a su teniente que intención. Esa noche llegó otro mensaje humano. Esta vez fue una grabación del puente de la Valquiriona ejecutado por su bastón de mando, colgado boca abajo, en cerraduras de gravedad como trofeos. Uno de los soldados pasó junto al cámara, haciendo una pausa el tiempo suficiente para susurrar. Algo antes de cortar la alimentación, inténtalo más fuerte. Las naves del dominio cerraron sus defensas con más fuerza. Cada arma cargó contra cada soldado. Nadie había visto venir esto, excepto Zavar. Se sentó solo en su cuartos, viendo grabaciones de la historia humana. Guerras, revoluciones, genocidios, traiciones, políticas. Vio cómo la humanidad prosperaba en el caos. Adaptados al desastre, evolucionaron en el odio. No solo sobrevivieron a la guerra que necesitaban, y ahora que el dominio les había dado uno, iban a mostrarle a la galaxia lo que sucedió cuando te atreviste a luchar contra una especie que fue construida para destruirse a sí misma y ganar. Zar miró al vacío, más allá de la ventana panorámica, y se susurró a sí mismo: no descubrimos la tierra que lo desató. Luego intentaron la diplomacia. Después de la pérdida de 2 barcos y más de 300, los soldados de la Alta Asamblea finalmente entendieron que esta no era una misión de supresión estándar. Enviaron un buque de la delegación, un barco de bandera blanca desarmado, con los mejores diplomáticos. El dominio tenía que ofrecer. Se suponía que debía abrir un canal de solicitud de paz y establecer negociaciones. Zavar no creía que funcionara, no porque pensara que los humanos no escucharía, pero como él entendía su juego. Ahora, ellos no querían paz, querían pruebas de que los imperios más arrogantes de la galaxia podrían desangrar. El buque diplomático nunca llegó a la superficie. Fue interceptado a mitad del descenso, desviado a través de un sistema de guía. Piroti Dawi aterrizó en lo profundo del dominio salvaje siberiano. Los sensores perdieron la pista de la tripulación durante casi 1 hora, y luego de la nada, una nueva señal iluminó. Su transmisión en vivo de consolas, transmitida en todos los canales de Dominion T Diplomats, estaban vivos, atados con los ojos vendados y arrodillados en un claro nevado. Detrás de ellos había 6 humanos vestidos con armaduras de combate y chaquetas civiles que no coincidían. Uno de llevaban una capa de oficial del dominio como un trofeo. La misma mujer que había hablado antes apareció a la vista. Ella no era sonriendo. «Esta vez viniste a hablar», ella dijo, paseando detrás de los rehenes, «pero no viniste para escuchar. Así que hagamos esto realmente simple». Ella se puso un collar de traductor de dominio de uno de los diplomáticos y se lo llevó a la boca. «No somos una especie que conquistas, no. Somos una especie que vigiles. No somos tu próxima especie proyecto». La alimentación cortada con un disparo. Solo uno de los diplomáticos fue devuelto en pedazos, metidos en una cápsula de carga Dominion y lanzados de regreso a la órbita. A mensaje grabado en su armadura cortada en el pecho: «Esta es misericordia. La próxima vez que borrarte el consejo del dominio». Entró en pánico. Ya no están unidos en arrogancia. Comenzaron debatiendo la escalada de la retirada, incluso la aniquilación a gran escala de el planeta. Zavar escuchó los argumentos con una expresión entumecida, sabiendo que nada de eso importaría, que los humanos ya hubieran ganado, no militarmente, no tácticamente. Psicológicamente, el miedo crecía no solo dentro del dominio, sino entre otras especies. Observando los rumores marginales galácticos, difunde susurros en estaciones estancadas, centros piratas, guaridas de contrabandistas. La Tierra está despierta.
convirtieron la guerra en una forma de arte. No temen a la muerte. Se entrenan para ella. No era solo miedo, era asombro que algunas especies comenzaran a tirar de sus observadores fuera de la Tierra. Otros comenzaron a formar alianzas silenciosas con facciones humanas. Incluso hubo informes de grupos de mercenarios desertando para luchar con los humanos por la emoción del caos, por la ideología, porque por primera vez en siglos alguien se enfrentaba al Arden galáctico y riéndose en su cara de vuelta en él. Kerinak Zevar se sentó en su silla de comando, viendo las últimas imágenes de un dron que se habían colado más allá de la cuadrícula orbital de la Tierra. Mostraba a un humanebase construida dentro de las ruinas de una ciudad preapocalíptica, Detroit, que él creía se llamaba. Lo que llamó su atención no fueron los humanos entrenando o la tecnología de dominio capturada que eran desmantelándolo. Estaba el muro cubierto de escritura de miles de nombres grabados por mano. Algunos eran dominio, algunos eran humanos, algunos eran otros. Debajo de todo una frase desplazada en pintura roja sangre. Recordamos cada imperio que vino por nosotros. Zevar exhaló lentamente. Esto no fue sobre territorio. No se trataba de política, expansión o defensa. Era personal. Los humanos no solo querían para ganar, querían humillar para quemar el mito de la superioridad alienígena. Muestre al universo que la especie que todos descartaron como emocionalmente errática y salvaje había estado entrenando para esto toda su existencia. Fueron encarnados en la guerra, y ahora la guerra había llegado a casa. Palabra se extendió como la pólvora, el ataque a la flota del dominio, los diplomáticos masacrados, el muro de guerra. Cada parte de ella se filtró a través de los sistemas de redes galácticas de los que nunca habían oído hablar a la Tierra. Ahora estaba viendo imágenes inestables de soldados humanos usando tecnología alienígena robada como si fueran sus propios gobiernos. Los imperios aterrorizados se prepararon para, por primera vez en siglos, el orden se estaba resquebrajando, pero la Tierra no estaba terminada. No incluso cerrar dentro de una de las instalaciones enterradas, esta en algún lugar de lo que solía ser una alarmano, sonó una advertencia de ataque, una secuencia de lanzamiento colgadores subterráneos, iluminados puertas de acero del tamaño de manzanas de la ciudad, se abrieron aplastadas contra décadas de silencio. Casas de cohetes, proyectos experimentales de armas orbitales, alguna vez enterrados por tratados. La vergüenza o el miedo ahora surgían a la vida sobre el planeta que Zevar veía como un grupo de elegantes naves negras. Se elevó a la atmósfera. Están abandonando el planeta, dijo que el oficial de sensores aturdido. Zevar dio un paso adelante. ¿A dónde se dirigen? La habitación permaneció en silencio durante unos segundos, mientras entraban datos. Luego, el oficial, susurró: cada barco se dirige a una colonia de dominio diferente. Nadie habló. Fue un mensaje. La humanidad no solo estaba defendiendo la Tierra, sino que estaba extendiendo los sistemas coloniales a través de Dominion Space. Comenzó a enviar llamadas de socorro dentro de la hora de minería, puestos avanzados, lunas agrícolas, estaciones de investigación, lugares que ni siquiera habían oído hablar de la Tierra. Ahora estaban bajo asedio. Pero ellos humanos no mataban indiscriminadamente. Eran el objetivo. Ellos, las comunicaciones deshabilitadas, primero paralizaron los sistemas de defensa y luego entraron eficiente quirúrgico. Aterrador, tomaron como rehenes a funcionarios del dominio. Asaltados los archivos, descargaron siglos de datos militares y luego desaparecieron sin dejar un solo soldado detrás de lo que en cambio dejaron mensajes escritos con spray de sangre de dominio pintados en todas partes. .pa redes destrozadas y pancartas rotas. Esto es para los campamentos de esclavos en Kix. 5 para ellos, hijos de Razatal. ¿Recuerdan a Eros Primesar? Sintió que su garganta se le apretaba. Los humanos sabían no solo sobre él,
Dominio sobre todo toda la oscura historia. Las atrocidades enterradas en campañas borraron del registro público. El tipo de secretos que mataron los imperios Keep Quiet, los humanos los estaban transmitiendo por toda la galaxia. Un ataque a la destiempo, en que el control del dominio se deslizaba, los mundos comenzaron a rebelarse. Especies menores comenzaron disturbios, exigiendo respuestas. Algunos incluso volvieron sus armas contra sus propios gobernadores, porque si la humanidad es una especie, nadie lo había tomado en serio. Podía levantarse y defenderse. ¿Por qué no podía Sivar? Miró fijamente el mapa de movimientos humanos activos que se extendían por el espacio.com, o destellos rojos de incendios forestales que se iluminan en 3 sectores ahora. Esto no es guerra, murmuró. Esto es infección, y no fue al azar. Estos no fueron solo actos de venganza, fueron ataques quirúrgicos contra el alma del dominio por cada colonia. Golpearon cada secreto que expusieron, arrastraron siglos de crueldad a la luz, y en algún lugar de el caos. Un hombre siguió resurgiendo, el bastión que no eran ya. No eran rebeldes, lideraban. Cada huelga se remontaba a ellos, cada encriptado alimenta a todos los objetivos y a nadie. No a Zavar, no al Consejo, no a IA más avanzada de Dominion sabía de dónde venían, cómo coordinaban quién, pero una cosa estaba clara. El bastión no estaba tratando de ganar una guerra, que ellos estábamos tratando de romper un imperio. Un recuerdo a la vez, en el que no nacieron un lugar, que fue la primera revelación de que el bastión no era un solo gobierno, ejército o nación oculta, era un colectivo, un mosaico de los rotos. Los olvidé a los soldados traicionados que habían sido convocados a la corte para ser interrogados, científicos de comando, incluidos en la lista negra, por negarse a convertir sus investigaciones en armas sobrevivientes de los programas de operaciones encubiertas de dominio, incluso civiles cuyas casas habían sido bombardeados accidentalmente durante misiones de mantenimiento de la paz. Venían de todas partes y tenían una cosa en común: el dominio había destruido sus vidas. Los archivos que Zavar recuperó de una instalación humana allanada contaban fragmentos de la historia, no el tipo de historia que se cuenta en libros de texto o en pisos diplomáticos. Esta era la versión rayada en las paredes por sobrevivientes, demasiado enojados para morir y demasiado inteligentes para perdonar. Comenzó después de la primera contacto, mucho antes de la invasión. El dominio había enviado observadores a la Tierra, bajo una falsa iniciativa de paz que estudiados tomaron muestras infiltrados en gobiernos susurrada a corporaciones, división humana armada. Cuando estalló el caos, guerras, enfermedades, picos económicos, colapsa, el dominio intervino con una cura, con orden, y a cambio tierrales dio a sus pobres, a sus prisioneros, a sus deudores. Era esclavitud disfrazada a medida que la salvación desaparecía. Generaciones enteras, en programas de rehabilitación, fuera del mundo. Dijeron los padres sus hijos volverían algún día. Nunca volvieron a casa, pero algunos escaparon y, los que sí recordaban todo el bastión, nació de ese recuerdo. Su fundadora fue una vez un activo de guerra del dominio, una joven sacada de Nairobi entrenada en combates de RAG, y luego, descartada. Cuando terminó su utilidad, la dejaron morir en una luna minera. Ella no se llamaba Osha 19 y ella no solo sobrevivió, prosperó, construyó una célula de resistencia, se hizo cargo de Dominion Skirmisher, y luego, en silencio, durante los siguientes 10 años, construyó el bastión Ziver. Vio un video recuperado de ella, parada frente a una multitud en una sala subterránea desmoronada. Su voz era baja, aguda como un blade. Querían que nos olvidáramos, dijo ella, pero recordamos, y cuando la memoria se convierte en imperios de armas caen detrás de ella, una enorme pantalla iluminada con emblemas de dominio, cada uno tachado. Debajo de ellos, nombres
no de objetivos de crímenes. Operación Sequía Estelar, Protocolo de Reubicación Masiva 7, el Rasta Leretri. Finalmente, proyecto de contención de la Tierra. 01 Sabar agarró la consola hasta que la contención hashtag de los dedos que siempre había sido la palabra que usaron, no destrucción, no conquista, contención, porque en algún lugar alguien en lo alto del dominio había visto lo que la Tierra realmente era, un arma Usha 19, y los seguidores no lucharon como rebeldes. Lucharon como sobrevivientes convertidos en cirujanos. CO retando profundamente, con la intención, con el propósito de no derrocar el dominio, para exponer y estaban ganando. Lo llamaron Operación Pureza del Dominio. La represalia no fue solo una huelga, fue una flota de campaña de limpieza a gran escala, portaaviones, por docenas plataformas de asedio orbital, cargas útiles de bombardeo cinético, el tamaño de las montañas. Cada protocolo que alguna vez había sido marcado como demasiado extremo para un uso civilizado, recibió luz verde en un día único. No más diplomacia, no más intentos de estudiar o contener a los humanos. Los había avergonzado públicamente, violentamente, y el dominio había nunca toleraron la humillación. Así que hicieron lo que los imperios siempre hacen cuando temen. Quilzevar, sobrecompensado, observó desde la cubierta de mando del Shirenax como la flota ofensiva terrestre se movía hacia posiciones más de 300 barcos, formando ahora una red orbital tan ancha que incluso la luna proyectó su sombra sobre sus cascos. La tierra debajo también parecía tranquila. Los escaneos silenciosos mostraron movimiento, pero sin respuesta, sin lanzamientos, sin contador medidas que están esperando uno de los tácticos. Junio R, dijo, por lo que Sabar murmuró, casi para sí mismo. Y luego comenzó la orden del alto mando: supresión planetaria. La primera ola ni siquiera tenía la intención de matar. Fue diseñada para cegar y arrancar el planeta. L. A red satelital codifica la atmósfera con pulsos electromagnéticos y reduce cada red eléctrica para fumar y chispas. Pero en el momento en que detonó el primer estratosfera, algo cambió. Cada pantalla de dominio en cada barco giró negro, luego estático, luego apareció una sola frase, grabada en letras rojo sangre, en todo el sistema. Judy de la flota, le advertimos que el grito de alertas inundó la cubierta. Los sistemas se desconectaron y Cor se revolvió en pánico. Incluso el Turanax, el buque insignia de la flota, comenzó a parpadear y gemir como si estuviera siendo desgarrado del dentro de varios barcos. Perdiendo el control, alguien gritó que no es un truco, es un virus. Nadie lo había visto venir. El bastión no solo se había preparado para este asalto, lo habían diseñado. Dejaron que el dominio construye su orgullo. Déjalos reunir sus fuerzas, déjalos marchar en órbita, como dioses descendiendo del cielo, y luego apretaron el gatillo. 1 millón de paquetes de código inactivos ocultos en dominio. Coms. Desde el primer momento los humanos no mataban indiscriminadamente, eran el objetivo. Ellos, las comunicaciones deshabilitadas, primero paralizaron los sistemas de defensa y luego entraron eficiente, quirúrgico, aterrador, tomaron como rehenes a funcionarios del dominio asaltados los archivos, descargaron siglos de datos militares y luego desaparecieron sin dejar un solo soldado detrás de lo que en cambio dejaron mensajes escritos con spray de sangre de dominio, pintados en todas partes. P. A redes destrozadas y pancartas rotas. Esto es para los campamentos de esclavos en Kix. 5. Para ellos, hijos de Rasatul. ¿Recuerdan a Eros Primesar? Sintió que su garganta. 6. Los humanos sabían no solo sobre el dominio, sobre todo toda la oscura historia. Las atrocidades enterradas en campañas. Borraron del registro público el tipo de secretos que mataron. Los Imperios Keep Quiet. Los humanos
Los estaban transmitiendo por toda la galaxia un ataque a la vez tiempo en que el control del dominio se deslizaba los mundos. Comenzaron a revelarse especies menores. Comenzaron disturbios exigiendo respuestas. Algunos incluso volvieron sus armas contra sus propios gobernadores, porque, si la humanidad es una especie nadie lo había tomado en serio, podía levantarse y defenderse, ¿por qué no podía Sivar? Miró fijamente el mapa de movimientos humanos activos, que se extendían por el espacio.com, o destellos rojos de incendios forestales, que se iluminan en 3 sectores ahora. Esto no es guerra, murmuró. Esto es infección y no fue al azar. Estos no fueron solo actos de venganza, fueron ataques quirúrgicos contra el alma del dominio por cada colonia. Golpearon cada secreto que expusieron, arrastraron siglos de crueldad a la luz, y en algún lugar de el caos, un hombre siguió resurgiendo el bastión, que no eran rebeldes, lideraban cada huelga, se remontaba a ellos, cada encriptado alimenta a todos los objetivos, y a nadie, no a Zavar, no al Consejo, no a ya más avanzada de Dominion, sabía de dónde venían, cómo coordinaban quién, pero una cosa estaba clara, el bastión no estaba tratando de ganar una guerra, que ellos estábamos tratando de romper un imperio, un recuerdo a la vez, en el que no nacieron un lugar, que fue la primera revelación de que el bastión no era un solo gobierno, ejército o nación oculta, era un colectivo, un mosaico de los rotos. Los olvidé a los soldados traicionados que habían sido convocados a la corte para ser interrogados, científicos de comando, incluidos en la lista negra por negarse a convertir sus investigaciones en armas sobrevivientes de los programas de operaciones encubiertas de dominio. Incluso civiles cuyas casas habían sido bombardeados accidentalmente durante misiones de mantenimiento de la paz, venían de todas partes y tenían una cosa en común. El dominio había destruido sus vidas. Ellos archivos que Zavar recuperó de una instalación humana allanada, contaban fragmentos de la historia. No el tipo de historia que se cuenta en libros de texto o en pisos diplomáticos. Esta era la versión rayada en las paredes por sobrevivientes, demasiado enojados para morir, y demasiado inteligentes para perdonar. Comenzó después de la primera contacto, mucho antes de la invasión. El dominio había enviado observadores a la Tierra, bajo una falsa iniciativa de paz que estudiados, tomaron muestras infiltrados en gobiernos susurrada, a corporaciones, división humana armada. Cuando estalló el caos, guerras, enfermedades, picos económicos, colapsa. El dominio intervino con una cura con orden, y a cambio tierrales, dio a sus pobres, a sus prisioneros, a sus deudores. Era esclavitud disfrazada a medida que la salvación desaparecía. Generaciones enteras, en programas de rehabilitación, fuera del mundo. Dijeron los padres sus hijos volverían algún día. Nunca volvieron a casa, pero algunos escaparon y, los que sí recordaban todo el bastión, nació de ese recuerdo. Su fundadora fue una vez un activo de guerra del dominio, una joven sacada de Nairobi entrenada en combates de RAG, y luego, descartada. Cuando terminó su utilidad, la dejaron morir en una luna minera. Ella no se llamaba Osha 19 y ella no solo sobrevivió, prosperó, construyó una célula de resistencia, se hizo cargo de Dominion Skirmisher, y luego, en silencio, durante los siguientes 10 años, construyó el bastión Ziver. Vio un video recuperado de ella, parada frente a una multitud en una sala subterránea desmoronada. Su voz era baja, aguda como un blade. Querían que nos olvidáramos, dijo ella, pero recordamos, y cuando la memoria se convierte en imperios de armas caen detrás de ella, una enorme pantalla iluminada con emblemas de dominio, cada uno tachado. Debajo de ellos, nombres, no de objetivos de crímenes. Operación Sequía Estelar, Protocolo de Reubicación Masiva 7, el Rasta Leretri.
Finalmente proyecto de contención de la Tierra. 01 Sabar agarró la consola hasta que la contención hashte de los dedos que siempre había. La palabra que usaron. No destrucción. No conquista contención. Porque en algún lugar alguien en lo alto del dominio había visto lo que la Tierra realmente era un arma Usha 19. Y los seguidores no lucharon como rebeldes, lucharon como sobrevivientes, convertidos en cirujanos. O retando profundamente con la intención, con el propósito de no derrocar el dominio. Para Exponori, estaban ganando, lo llamaron Operación Pureza del Dominio. La represalia no fue solo una huelga, fue una flota de campaña de limpieza a gran escala portaaviones, por docenas plataformas de asedio orbital, cargas útiles de bombardeo cinético, el tamaño de las montañas, cada protocolo que alguna vez había sido marcado como demasiado extremo para un uso civilizado, recibió luz verde en un día único. No más diplomacia, no más intentos de estudiar o contener a los humanos, los había avergonzado públicamente violentamente, y el dominio nunca toleraron la humillación. Así que hicieron lo que los imperios siempre hacen, cuando temen Quilzevar. Sobrecompensado, observó desde la cubierta de mando del Shirenax cómo la flota ofensiva terrestre se movía hacia posiciones más de 300 barcos, formando ahora una red orbital tan ancha que incluso la luna proyectó su sombra sobre sus cascos. La tierra debajo también parecía tranquila. Los escaneos silenciosos mostraron movimiento pero sin respuesta, sin lanzamientos, sin contador medidas, que están esperando uno de los tácticos. Junio R. dijo, por lo que Sabar murmuró, casi para sí mismo. Y luego comenzó la orden del alto mando: supresión planetaria. La primera ola ni siquiera tenía la intención de matar. Fue diseñada para cegar y arrancar el planeta. A red satelital codifica la atmósfera con pulsos electromagnéticos y reduce cada red eléctrica para fumar y chispas. Pero, en el momento en que detonó el primer empla estratosfera, algo cambió. Cada pantalla de dominio en cada barco giró negro, luego estático. Luego, apareció una sola frase grabada en letras rojo sangre en todo el sistema HOT de la flota. Le advertimos que el grito de alertas inundó la cubierta. Los sistemas se desconectaron, y Icor se revolvió en pánico. Incluso el Turrenax, el buque insignia de la flota, comenzó a parpadear y gemir como si estuviera siendo desgarrado del dentro de varios barcos, perdiendo el control. Alguien gritó que no es un truco, es un virus. Nadie lo había visto venir. El bastión no solo se había preparado para este asalto, lo habían diseñado. Dejaron que el dominio construya su orgullo. Déjalos reunir sus fuerzas, déjalos marchar en órbita como dioses, descendiendo del cielo, y luego apretaron el gatillo. 1 millón de paquetes de código inactivos ocultos en Dominion Camps. Desde el primer momento. La humanidad no solo fue hecha para sobrevivir a la guerra, sino que fue construida perfectamente para ella.